Hola, muy buenos días. Vengo del Centro Universitario República de México. Este es un examen parcial de diseño de instrumentos de medición educativa. Este es un proyecto video tutorial para elaborar instrumentos. Mi maestra es Fabiola González Ortega y yo María Araceli Coiche. Instrumento de lista de cotejo. El objetivo de este video es explicar simplificadamente las características más importantes de una lista de cotejo para su correcta elaboración. Antes que nada, expliquemos qué es una lista de cotejo. Esta es un instrumento estructurado que contiene una lista de criterios o desempeños de evaluación establecidos, en los cuales únicamente se clasifica la presencia o ausencia de estos mediante una escala dicotómica, es decir, que acepta solo dos alternativas, sí y no, lo logra o no lo logra, presente o ausente, entre otras. Sirve para evaluar tareas, acciones, procesos, productos de aprendizaje o conductas. Se considera un instrumento de evaluación dentro de los procedimientos de observación. ¿Para qué sirve? Este sirve para comprobar la presencia o ausencia de una serie de características definidas en el desempeño del aprendizaje. De esta forma, se pueden evaluar aprendizajes preferentemente del saber hacer y saber ser. De igual modo, las listas de cotejo evalúan principalmente contenidos procedimentales y actitudinales. En el caso del primero, se utilizan para obtener información de trabajos o actividades de tipo práctico, y a lo que se refiere el contenido actitudinal, se utiliza para recoger información con respecto a sus comportamientos actitudinales, reflejados en el componente conductual de los alumnos. Una de sus características que tiene la lista de cotejo es que se basa en el análisis de evidencias, es decir, se aplica observando las evidencias. 2. Busca identificar si están presentes determinados elementos en una evidencia. 3. Se basa en indicadores claros, sencillos, directos y observables. No requiere de mucho análisis ni de una interpretación profunda para verificar la presencia o ausencia de determinados elementos en una evidencia. Tips o sugerencias que yo les puedo dar. 1. Se debe poner aspectos administrativos para la identificación. Por ejemplo, nombre del alumno, grado y grupo, fecha, semestre, etc. 2. Tener criterios específicos o lo que deseas evaluar en breve y claro. Por ejemplo, los indicadores. 3. Tener en cuenta que solo tienes dos opciones, si cumple o no cumple. A veces no nos damos cuenta de que tal vez el alumno sí cumplió con lo que pedías, pero no del todo. Entonces, esto puede ser una desventaja en este tipo de instrumento. 4. Poner las instrucciones de cómo marcar la opción, ya sea una X. Por ejemplo, en una lista de cotejo debes de poner las instrucciones de cómo van a ser marcadas cada uno de los indicadores para que éste evalúe su formación del alumno al final. 5. Tener un apartado de observaciones. Por ejemplo, si el alumno no cumple con el indicador requerido, le pones una observación de lo que le hizo falta para que éste pueda mejorar poco a poco y mejore su formación académica. 6. Poner el objetivo de evaluación. Muchas veces no nos fijamos en el objetivo que tienen diferentes instrumentos, pero la lista de cotejo a veces lo requiere. Esto es para poner más en claro a lo que quieres llegar con la actividad que estás marcando. 7. Se puede utilizar para evaluar productos, estrategias grupales y exposiciones. Por ejemplo, en productos puedes evaluar líneas de tiempo o proyectos. 8. Requieren menos tiempo y son más fáciles de elaborar. Y sí, es cierto. No llevan mucho tiempo ya que los indicadores son muy breves. 9. Puedes abrir una columna para poner los puntos obtenidos. Por ejemplo, si al indicador que pusiste solo dice sí y no, puedes abrir una columna para poner qué puntaje le estás ofreciendo al alumno y éste pueda tener más o menos en cuenta cuánto está sacando en esta evaluación. 10.
Debes tener en cuenta que se necesita un criterio para desglosar el indicador. Por ejemplo, entrega. De la entrega desglosas la manera en que lo está entregando, si está en tiempo y forma. Este es un ejemplo de lista de cotejo. Yo estoy evaluando un portafolio de evidencia y como se darán cuenta, tengo puesto el nombre del alumno, semestre en el que está cursando, grupo al que está llevando, periodo de evaluación, fecha que estoy elaborando y el nombre de la asignatura que le estoy dando. Además, cumple con un objetivo de evaluación. Las instrucciones son: marca con una X si cumple o no con el indicador. En la primera fila vemos los números de indicadores, en la segunda los indicadores a evaluar, en la tercera el cumplimiento, si cumple o no cumple. En la cuarta vemos los puntos que este está ofreciendo y en la quinta las observaciones que les estoy dando por si no cumplen correctamente con el pedido. Uno de los criterios es la entrega, como ya les había comentado. El primer indicador dice: entrega el portafolio y la hora indicados. O sea, si el alumno cumple con este criterio, les pones una tachita al cumple y le pones el número de puntos que le estás ofreciendo. El otro criterio es la estructura. El primer indicador dice: al inicio del trabajo se incluye una portada con los datos de identificación pertinentes. Si cumple, le pones una tachita. Y si no cumple, pues le pones una observación de que diga que no está cumpliendo con lo requerido y que por favor para la próxima mejore. 3. Se incluyen separadores para identificar con facilidad los diferentes apartados de trabajo. Por ejemplo, el índice. 4. Se adjunta un índice para poder visualizar y localizar fácilmente los trabajos. 5. El portafolio presenta una organización y orden de acuerdo a la estructura solicitada por el docente. Otro criterio es el contenido. Se presentan todos los trabajos solicitados, en la unidad, parcial o semestre. 7. Los trabajos contienen la firma o sello de revisión del docente. Y listo. Este es un ejemplo de portafolio de evidencias. Entonces, vemos que está completo y bien elaborado. Fácil. No tiene muchos criterios y tampoco muchos indicadores, pero va a lo que quiere. Dice si lo cumple o no lo cumple. Este es un instrumento muy fácil de usar. Mis aprendizajes significativos que he tenido durante mi proceso es que he aprendido el significado de evaluar en el ámbito educativo. Como recordaremos, pues existen muchos significados de evaluar. 2. Las diferencias que tienen las técnicas, los instrumentos y las estrategias. Recordemos que cada uno es diferente. 3. Los tipos de evidencia y lo que significa cada uno. Por ejemplo, el saber ser, el saber hacer y el saber conocer. Los tipos de instrumentos que podemos utilizar conforme a estos. Conforme fueron avanzando las clases, pudimos darnos cuenta que para cada tipo de evidencia podemos utilizar diferentes instrumentos de acuerdo a lo que nos requieren. De igual forma, se refuerzan los agentes evaluadores, como por ejemplo la autoevaluación, la heteroevaluación y la coevaluación. También nos refuerzan la evaluación sumativa y formativa, o sea, en el proceso y al final de su proceso del alumno. Esta materia nos enseña cómo evaluar a los alumnos conforme a sus capacidades y su manera de desarrollarse. Tenemos que proporcionarle un instrumento que le facilite o se acople a su formación de tal manera que ésta logre su formación académica. Esto es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.